Yo quisiera, bueno, los hermanos están recogiendo la ofrenda, pero yo quiero decirles que soy testigo de algo que sucedió en un lugar y algún día les contaré el testimonio, que pusimos la mano y Dios bendijo no solo una persona, toda una ciudad. Pero yo sé que Dios está escuchando esa oración allá y Dios es misericordioso y Dios es poderoso. Ahora, levante sus manos los que están acá. Señor Jesús, presentamos delante de ti estas personas que están escritas. Tú conoces el nombre, el lugar, la situación, niño, joven, anciano, hombre, mujer, pero tú conoces la necesidad. Bendícenos, oh Señor, trayendo esas personas y permite, Padre amado, que conozcan tu nombre, tu palabra, que se entreguen a ti, Padre celestial. Oh Dios de los cielos, exaltado y glorificado seas tú. Padre amado, nosotros no los podemos convencer, eres tú el que convence. Nosotros no podemos hacer nada, tú lo haces todo. Pero oramos, oramos, oramos y pedimos a ti que tengas misericordia y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Dice tu palabra, Padre Santo, Padre bendito, Padre amado. Te adoramos y te glorificamos. Bendito Dios de los cielos, bendito Señor de gloria, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, 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 Señor. Oh, adorado. Gracias, Dios mío, gracias, gracias. Amén, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por haber aceptado la invitación. Qué bueno si en los cultos pasaran otros de los que no han pasado a orar también allá, para que en cada culto haya una conexión de lo que estamos pretendiendo hacer. Amén. Yo quiero invitarles ahí de pie que leamos la palabra del Señor en Oseas en el capítulo 13 y les doy la bienvenida en el nombre de Jesús y bienvenida también a los amigos que están por aquí y los que están en el área virtual. Esta noche vamos a tener algo de la doctrina relacionada con un tema que para nosotros es muy conocido y es el tema de la redención. ¿Quiere repetir conmigo? Redención. A ver otra vez. Bien. Hay un texto que lo vamos a leer aquí que está conectado solamente por una palabra y esa palabra es redimir. Pero de aquí vamos a partir para tener la conclusión de lo que nosotros creemos y por eso estamos aquí. Oseas el capítulo 13, el verso 14 dice: de la mano del sepulcro los redimiré. De la mano del sepulcro los redimiré, y dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. La compasión será escondida de mi vista. Grábense entonces aquí la palabra: los redimiré. Señor Jesús, te invocamos en esta noche que tú nos das delante de ti y pedimos, Padre Celestial, en tu misericordia y en tu gran bondad para con nosotros, que tú nos guíes en la meditación de esta noche
poderoso Señor y Salvador. Gracias, Padre bendito. Amén. Demos una alabanza a nuestro Dios. Por favor, siéntense. Bien, mis hermanos, para ustedes estar ahí donde están, y no solo de tener un mes de estar ahí, o de tener 2 o 1 año, o 5 o 10, pero para ustedes estar ahí sentados tienen que haber entendido las doctrinas básicas. Cuando uno no entiende las cosas, pues no las obedece, pero cuando las entiende, se decide. Y por eso es que usted, para estar allí, entendió lo que era la doctrina de la fe, del perdón, la santidad, el evangelio, la gracia, las dispensaciones, la sangre, tantas doctrinas que hay, pero tuvimos que haberlas entendido, porque si no, hubiera sido llegar, oír y no volver por acá. Pero cuando se entiende la palabra, es donde uno hace una reflexión y uno entonces comprende perfectamente que los planes de Dios y el plan de Dios es un plan como tan perfecto que si uno analiza detenidamente algunas parábolas, las parábolas que son un ejemplo que el Señor puso para que los que le escuchaban entendieran mejor. Yo siempre veo lo que dice Marcos 7:14, oídme todos y entended. Por eso cuando yo veo una persona que está viendo y viendo y viendo, yo le digo, Señor, permite que no solo vea, sino que entienda lo que está viendo. Cuando uno entiende, el mismo Señor le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Oídme todos y entended. De ahí que las parábolas encierran algo de una doctrina. Si usted lee la parábola, por decir un ejemplo, del hijo pródigo, ahí está la doctrina del perdón. Ahí está la doctrina del arrepentimiento. Ahí está la doctrina del oír. Y ahí está la doctrina que va relacionada con volver nuevamente al hogar, retorno, con una sola parábola. Y así algunas parábolas hay, pero entonces nosotros vimos hace como unos 15 días una, que no sé si ustedes ahora recuerdan cuál fue el título. ¿Cuál fue? Oiga, aquí estoy viendo la memoria de ustedes. Les voy a decir algo. Esa doctrina fue la que nos llevó a que reflexionáramos y aprendiéramos que es perdón. ¿Se acuerdan? Perdón. Porque el perdón lleva al arrepentimiento. Pero inicialmente fue el perdón. Y perdónanlos porque no saben lo que hacen. ¿Y esta por qué está tan agradecida? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Ya vimos la doctrina del perdón. Ahora vamos a ver la doctrina, que yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero es la redención. Entiéndase por redención, compra, pagar un precio. Entiéndase por redención que la doctrina más antigua de las que hay va conectada con la redención. Y cuando se habla de redención, se habla de redimir. Y cuando se habla de redimir, se habla de comprar.
Y cuando se habla de comprar, se habla de adquirir. Entonces, hay unos pasajes de la Biblia, entre ellos en Génesis, que ustedes ya lo han oído o lo han leído. Dice en Génesis en el capítulo 2 que el Señor tomó al hombre, lo puso, le dio las instrucciones y le dijo lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Tanto que el verso 17 y el 16 dice: Jehová dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ya hay una muerte sentenciada. Ahora, lo que hay que tratar acá es lo siguiente, que cuando él dice muerte, no es que comió la fruta y cayó muerto ahí mismo. Comió la fruta o lo que Dios le había dicho que no lo hiciera, pero cayó de un nivel que tenía, un nivel de santidad, de temor, de conexión, de comunión, porque es el mismo nivel en el cual el hombre queda cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero usted estaba muerto en delito y pecado, pero caminaba por las calles, pero estaba muerto en cuanto al nivel espiritual y en cuanto a la condición con Dios, porque todo lo que sabía era hacer lo malo, no sabía hacer nada más. Entonces cuando él dice, el día que de él comieres, morirás. Entonces quiere decir que cuando Dios les dice acá, o está diciendo acá, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que lo hicieres ciertamente morirás. Ya de ahí en adelante es donde viene la creación de la mujer, y ya el hombre sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y es donde después viene la desobediencia. Cuando viene la desobediencia es donde el hombre cae del nivel que tenía y es vendido. O sea, en otras palabras, cae de una altura en la que ya no se puede levantar espiritualmente. Y cuando sucede eso, que han desobedecido, entonces lo primerito es que tienen un conocimiento, que tienen la forma de pensar que no la tenían antes. Se llenan de vergüenza, de temor. Y al llenarse de vergüenza se esconden. Y cuando se esconden, pues tratan de que no los vean en esa condición desnudos. Y entonces por acá más adelante es cuando el mismo Señor llama y le dice, ¿dónde estás tú? Por ahí en el capítulo 3, el verso 9, y dice, oí tu voz, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieseis? Entonces ya Dios había visto que había caído. Cuando el hombre ha caído de esa condición, fue vendido, en otras palabras, por algo tan pequeño, cayó. Por algo tan sencillo, pudiéramos llamarlo, cayó. Es como cuando alguien peca, que después de que peca, viene como una nostalgia, una tristeza, un dolor, y dice, hombre, pero haber perdido yo tanto por haber estado en un adulterio, en una fornicación en cuestión de segundos. O sea, perder toda una vida y una trayectoria por segundos.
perder algo por una copa, por una botella, por un licor. Entonces, cuando se va viendo la comparación de lo que se hizo con lo que se perdió, casi no hay comparación. Entonces el hombre cae, pero cuando cae ya no se puede levantar, como para decir, no, yo reconozco aquello, no, porque cayó en desobediencia y el diablo, el enemigo, lo agarró y no solo de ahí en adelante, sino que lo enseñó a pecar y a hacer lo malo. Cuando el hombre cae en esa condición, es donde ya el texto que sigue más adelante, después de que la mujer recibe la sentencia y todo lo que sucedería y pasaría, entonces ahí es donde ya, por ahí por el verso 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aparentemente es como ver que una persona va caminando y la serpiente la agarra, entonces alguien dice, pues bueno, eso es como a última hora como tan normal, pero es una tipología que hay acá generacional. Enemistad pondré entre ti y la simiente suya, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. ¿Por qué? Porque es un prototipo aquí de que después de haber pecado y no poderse levantar, ni recuperar, ni volver al nivel que tenía, necesita que sea Dios mismo que haga algo para poder levantarlos de allá, sacarlos de allá, recuperarlos de allá y darles el estatus que tenían cuando ya no lo podían conseguir por sus propios medios. Hay una alabanza a nuestro Dios. Si lo hubieran podido conseguir por los propios medios, hubiera sido otra cosa, pero no podían, porque no tenían ni el nivel ni la capacidad para hacerlo. Y entonces es donde dice acá, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Tú le herirás en la cabeza porque vendría un linaje, una descendencia, vendría una manifestación divina que sería la única persona o el único poder que tendría la facultad de aplastar la cabeza del enemigo, aunque al morder quiere decir que seguiría en angustia, en dolor, en tristeza, en pesar, en persecución todo el resto de la vida. Y eso es lo que la iglesia ha sufrido. La iglesia ganó la batalla y ganó todo lo que se presentó porque su Señor en la cruz del Calvario venció. Pero cuando Él vence, nosotros quedamos en la tierra y comenzamos a ser perseguidos. Y allá en el siglo primero, siglo segundo, siglo cuarto, todo es persecución, muerte, muerte, muerte. Y aunque sigue el demonio atacando el calcañar para que no ande, para que se quede quieta, para que no haga nada, la iglesia seguirá caminando o andando como pueda, pero llegará donde tiene que llegar. ¿Quiere un aplauso para el Señor? Lo que pasa es que en ese momento el Señor no dice, por decirlo, no, tranquilícense que dentro de tantos años yo me voy a manifestar y los voy a sacar de esa condición. Él no dice eso, sino que presenta una palabra profética, una palabra que lleva a que algo sucedería para poderlos recuperar. Pero ni ellos mismos alcanzan a entender tanto el nivel de dónde cayeron, ni tampoco el nivel quién sería el que lo haría. Solo creen que algún día será. Algún día volveremos a estar como estábamos. Algún día ya no estaremos en esta condición, porque la condición era muy diferente. Cuando Dios entrega el huerto
No hay problema ni de fiera, ni de clima, ni de hambre, ni de dolor, ni de nada. Pero después de la maldición es donde viene ya el clima, es donde viene que tiene que trabajar, tiene que sudar, tiene que hacer esto, porque antes venía en una dispensación que llama la dispensación de la inocencia. Y la dispensación de la inocencia es una de las dispensaciones más cortas que hubo. Y por ser de las más cortas, es donde el hombre vivió de la manera que nunca había vivido, ni vivirá jamás, hasta que vuelva otra vez y Dios establezca lo que se llama el reino milenial. Porque lo que ahora viene o vino es que Él se manifiesta en carne, pero el hombre sigue acá en la tierra viviendo en carne y afrontando dificultades y afrontando problemas y afrontando angustias, pero en medio de todo ya sabe que hay uno que le está ayudando, porque lo que pasó con los primeros padres es que llegó el momento en el cual se dejaron convencer de una manera tan sutil, porque sencillamente, eso creo que lo dije en una ocasión, pero vuelvo y lo repito, Satanás había caído. Satanás no tenía, de tanto que se ve de la creación, pues no tenía para dónde, porque no tenía dominio de nada. Pero entonces él viene a la tierra, y al estar en la tierra es donde el hombre, Dios lo coloca en la tierra, y hay algo bien extraño, bien raro. Nunca el demonio valoró haber estado arriba cuando valora la presencia y la comunión, viendo que Dios la tenía con esa pareja. Lo que él había perdido ya no lo puede recuperar, y lo que la pareja había perdido tampoco. Pero lo que Dios hace es para recuperar la pareja, pero no para recuperar a Satanás, porque recupera la pareja, y al recuperar la pareja es cuando Dios se manifiesta en carne y paga el precio que ellos no podían pagar. Dios lo paga, pero Dios lo paga en Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no poniéndole a ellos el pecado, puso la palabra de la reconciliación. Oh, adorado el nombre de Jesús. En otras palabras, era la promesa de recuperar, de restaurar. Por eso de ahí en adelante, si ustedes leen en Génesis capítulo 4, verso 26, a Seth, a Adán también le nació un hijo y llamó su nombre Seth. Y de ahí en adelante los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. O sea, comenzaron a invocar, creer, tener esa orientación que había un Dios todopoderoso. Entonces lo primero que llega al mundo prácticamente es la caída del hombre, y después viene la descendencia de Caín, pero Dios restaura esa descendencia que venía por parte de Abel, pero que no la hubo por la muerte, y entonces ahí es donde dice que llamó su nombre Enos, y ahí es donde ya viene más adelante como las dos líneas, la línea de lo malo y la línea de lo bueno. Y ahí es donde ya la de Caín es la que precisamente se encarga de ir haciendo lo malo. Establece formas, maneras, bigamia, establece vicio, establece cosas desagradables a Dios, pero se va levantando otra línea, otra genealogía, otra descendencia, que es la parte en la cual con el tiempo que usted va viendo en Génesis se encuentra que precisamente aparece aquel hombre en el cual Dios lo levantó.
Dios se lo llevó, y eso, cuando uno lo va viendo y lo observa, uno le llama la atención, en medio de todas estas cosas, que haya visto Dios de esa manera a Enoc. Dice por allá en el capítulo 5, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró hijos e hijas, y fueron los días 365 años. Y dice el capítulo 5, el verso 24, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. O sea que ya desde los tiempos del Génesis había gente que caminaba con Dios, creía en Dios, adoraba a Dios, exaltaba a Dios, más que cualquier ídolo, más que cualquier imagen. Por eso más adelante, ya por allá por el capítulo 6, es donde dice, en el capítulo 6, el verso 7, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya había maldad, pero había uno que seguía. Y aquí en pleno siglo XXI hay mucha maldad, mucha maldad. 8.000 millones de seres humanos y hay mucha maldad, pero hay mucha gente que camina con Él, con Dios, lo alaba, lo glorifica, lo exalta, lo adora. Solo que estas personas comenzaron a andar porque lo conocían y había un temor en ellos. Pero cuando Dios se manifiesta en carne para pagar el precio, es donde ya entonces los que hay ahora no es simplemente por haber oído de Él o algo, sino porque somos testigos que la redención nuestra, el perdón nuestro, lo que Dios hizo con nosotros fue sacarnos, levantarnos, darnos un estatus, ponernos delante de su presencia. Y eso solo lo puede hacer Él, que levanta del polvo al pobre, lo saca de allá y después le da el nombre, y fuera de darle el nombre lo llena con el Espíritu Santo, y el hombre comprende ya perfectamente que lo que Él ha hecho es grandioso, y por eso ahora vemos de que Él nos compró con su sangre preciosa. Oh, aleluya. Salmo capítulo 49, hay unos versos acá, pero quisiera que ustedes lo tomaran en cuenta y lo leyeran, porque en esto de las doctrinas hay que poner mucho cuidado y leer con calma, con atención, para poder discernir. Si usted se come una comida rápido, no le va a alimentar, pero si se la come como debe de ser, le cae bien. Dice la palabra del Señor en el Salmo 49, 6. Miren lo que dice la palabra acá, en el verso 6. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas, ¿qué? Se jactan. Verso 8. Bueno, voy a leer entonces por acá. Porque la redención de su vida es de gran precio. Bueno, voy a irlo leyendo yo acá. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Dice el 9. Para que viva delante de Él siempre y nunca vea corrupción. Pues se verá que aún los sabios mueren y perecen del mismo modo, el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Entonces, mis hermanos, la palabra aquí que acabamos de leer ahora
precisamente en ese verso dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no la logrará jamás. Eso quiere decir que yo soy pecador, he hecho lo malo, he desobedecido, he faltado, estoy en la sentencia, estoy prácticamente condenado, pero yo no puedo decir ahora ofrezco esto, oh Dios, aquí está, para que no me condenes, para que no mires lo que hice. ¿Por qué? Porque yo mismo no puedo justificarme ni perdonarme, ni yo mismo puedo hacer que yo mismo sea limpio. No se puede. Porque mi instinto es lo malo, es pecar. Lo que Pablo dice, hay algo en mí que me lleva a hacer lo malo. Entonces siempre el hombre, él no puede decir, te doy esta riqueza y me vuelvo bueno. Te doy aquello y me vuelvo bueno. Te doy aquello y no me condenas. No, porque él está condenado, tenga la riqueza que tenga, la edad que tenga y la nacionalidad que tenga. Entonces necesita quien lo redima, necesita quien lo rescate, necesita quien lo salve, necesita quien lo perdone. Y eso no es el que cualquiera apareció por ahí, tiene que ser el que tiene la autoridad, el que tiene el poder para poderlo hacer. Tiene que ser el que recibió la ofensa. Ellos desobedecieron allá. El día que suceda eso, morirás. Ponle cuidado, morirás. Pero él lo hizo. Murió, cayó, desobedeció. Entonces, cuando se habla de eso, mire lo que dice Romanos 3:23. Dice que Romanos 3:23 y 6:23 es una conexión de esos dos textos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nuestros primeros padres caen, todos los que venimos de ahí en adelante no hemos aprendido sino a pecar. No tanto porque él pecó y yo peco, ni porque ellos pecaron acá, sino porque no sabemos otra cosa sino pecar. No es tanto pensar que el pecado venial, que aquello, que lo otro, o el pecado generacional, no, porque cada cual morirá por su pecado. Lo que pasa es que nosotros pecamos voluntariamente, hicimos lo malo voluntariamente, pero después de haberlo hecho no nos podemos recuperar voluntariamente. Necesitamos es que venga un poder sobrenatural y nos arranque de allá y nos ponga donde debe de ser. Una alabanza para nuestro Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La redención a la que estamos haciendo referencia es algo lo cual yo no lo puedo hacer por ustedes, ni ustedes lo pueden hacer por mí, porque leíamos el Salmo 49, que nadie puede redimir al otro. Sí lo puede redimir en una condición y en una situación material, pero no en una situación espiritual de pagar un precio. Y cuando se habla de una situación material, ya lo vamos a ver más adelante, es porque la persona, según la ley que se presenta ya en el libro de Números y Éxodo, o sea, en el Pentateuco, hay la manera de poder redimir, pero las cosas, propiedades, bienes, y ahí venía incluida la persona, pero era redimida en cuanto a eso, pero nada tiene que ver en cuanto a pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1.
Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18. Y ahí vamos entrando a considerar perfectamente qué es lo que Él hizo con nosotros, sabiendo que fuisteis rescatados. Eso es redención. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque usted nació limpio y bueno, pero aprendió después a pecar por el entorno, por el ambiente, por mamá, por papá, por la familia, por los cercanos. Por eso cuando la persona valora dónde nace y dónde está y quiénes son sus padres y que son de la iglesia, esa persona que valore lo que Dios ha hecho y permitió que naciera en la iglesia, nunca se va de acá, porque aquí está el mejor lugar para nacer, naciendo delante de la presencia de Dios. Porque nacer allá es nacer rodeado de pecado, pero nacer aquí es presentado al Dios Todopoderoso. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, fuisteis rescatados. Volvamos al 18, por favor. Fuisteis rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, nos rescató, no con lo que teníamos, sino con lo que Él tenía. Porque no me rescato por mí mismo, Él me rescata. Si no, esto merece una gran alabanza al Señor. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora viene aquí un interrogante un poquito interesante. Ya destinado. Aquí no dice destinado desde los tiempos de Moisés, destinado desde los tiempos de David, destinado desde los tiempos de Isaías, aunque habló del Mesías, destinado desde los tiempos de Abraham, no, destinado desde antes. ¿De qué? Antes de que viniéramos, antes de que naciéramos, antes de que existiéramos, aquí corporalmente ya estaba el plan perfecto de aquel que se manifestaría, y en esa manifestación nos rescata aquí y salva a los de allá y salva a los que vendrán. Hombre, Él merece un aplauso. Oh, aleluya. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces quiere decir que por acá viene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todo, y llega y Ezequiel y Oseas y Miqueas y Malaquías, hasta que por acá aparece lo más maravilloso. Cualquier noche o cualquier madrugada aparece en el firmamento como un canto. Y los que están por aquí cuidando ovejas, dice, ve, qué agradable música tan bonita. ¿Qué será? Hasta que les da por mirar y escuchan que dice, gloria a Dios en las alturas. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el que se había prometido en Génesis,
manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Ahí está. ¿Sí lo entendió? Ese Mesías no se manifestó en los tiempos de Ezequiel y habló de él. Miré y no había quien se interpusiese, hombre que se pusiese por los de la tierra, no lo halló. En el Antiguo Testamento, el Shiloh, el Shaddai, el Elohim, el Elohim, todos esos títulos que recibe, pero en medio de todo eso, Él no se manifiesta ni con los profetas menores, ni aún en los tiempos de Malaquías, que dice: a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, refiriéndose al Mesías, y traerá en sus alas salvación. No, 400 años y aparece cantando por allá unos ángeles, gloria a Dios en las alturas. Entonces eso quiere decir que cuando Él se manifiesta acá, esa manifestación divina redime a todos hacia atrás y a todos hacia adelante, porque Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Dele un aplauso al Señor. Efesios capítulo 1, el verso 4. Gracias. Bueno, vamos a comprar uno que le duren las pilas. Escúcheme. Hay algo que nosotros creemos, y esa es otra doctrina: predestinación. Pero hay una predestinación que nosotros creemos y la practicamos y la obedecemos. Porque la predestinación que habla Efesios no es como la predestinación que dicen algunas iglesias por ahí o personas, que haga lo que haga y viva lo que viva, está predestinado para ser salvo. No. Los predestinados están predestinados para vivir santamente. Miren lo que la palabra de Dios dice acá, Efesios capítulo 1. Según nos escogió, no con Él, sino en Él, antes de la fundación del mundo. O sea que cuando Él no se había manifestado, ya sabía quiénes eran, dónde estaban, cuándo nacerían, cuándo lo conocerían, y ya se refugiarían en el Calvario, y Él los salvaría y los rescataría, porque fue desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Un aplauso para nuestro Dios. Oh, aleluya. Antes de la manifestación del mundo, manifestación de Él. Y antes de la manifestación del mundo, seleccionados y escogidos. Es que si usted sigue leyendo todo ese capítulo, mire el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No viviendo de cualquier manera, porque eso no es cuestión de que viva como viva, yo soy predestinado para ser salvo. No, la predestinación delante de Dios está supeditada a vivir en el temor de Dios. Si alguien lo cree, de una alabanza al Señor. En que tenemos redención
por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire Gálatas capítulo 4, el verso 4. Dice la palabra del Señor, Gálatas, venido. Gálatas capítulo 4, el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No podíamos ser hijos si no habíamos sido redimidos. Y Él nos redimió. Y nos redimió, nos compró, no con oro ni con plata, sino con su sangre. Lo más maravilloso es que usted tiene un precio de sangre, yo tengo un precio de sangre, y eso no lo hay en el banco tal, ni en un sitio, ni en no. La sangre de Jesucristo, inmaculada, limpia, pura, santa, nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 2, el verso 14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, mire lo que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es a saber, al diablo. Por eso cuando leíamos ahora en Oseas, Él dice, eso algo que solo lo puede hacer Él. Y solo lo puede decir Él. ¿Sabe qué? O muerte, yo. Un pronombre que tiene mucho sentido. Yo. O muerte, yo. Seré tu muerte. Y acá estamos leyendo lo que dice la palabra del Señor en 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte o su muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. O sea que Él es el único que con su muerte venció la muerte. Porque la muerte lo vence a usted, a mí, pero a Él no lo venció, porque Él resucitó al tercer día. Santo. Hebreos 9:12. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9, el verso 12 del libro de los Hebreos. No por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué maravilla, qué glorioso, qué grandioso. Quiere decir entonces que la entrada de Él con su propia sangre, para que tomen una idea un poquito, es siempre el sacerdote iba aquí con la sangre del cordero que habían sacrificado. La tenía en un platico o en un recipiente y la llevaba. La sangre del cordero. La sangre, y la iba, y donde estaban las tablas de la ley, allá llegaba, invocando el nombre del Señor, paseaba esa sangre pidiendo perdón por todo el pueblo. Pero no era la sangre de Él, era la sangre del cordero limpio, sin defecto, que Él la llevaba acá. ¿Sabe qué es lo que pasó cuando Jesús murió? Y cuando se dice, digno eres de recibir el libro porque nos has rescatado para Dios con tu sangre. Que lo que hizo Jesús fue su sacrificio. Y Él toma su propia sangre
porque ese cuerpo de ese cordero está sin sangre, porque ya la derramó. Y cuando Él se ofrece ya con su propia sangre fuera del cuerpo para poder que la sangre nos limpie de todo pecado, porque ya la sangre no es para que le funcione el organismo, sino la sangre para limpiarnos de toda maldad. Vamos a entrar en un nivel ya para finalizar de redención. Levítico 25:38. Y hay algo acá que es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Levítico 25:38. No sé, a ver, lo busco entonces por acá. Dice la palabra del Señor en Levítico. Levítico 25:38. Dice la palabra del Señor. Bueno, yo Jehová vuestro Dios os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Es un relato. Pónganle bastante atención, por favor, al relato completo. Dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos también, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, y se restituirá. Entonces saldrá libre, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás con él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Si tu esclavo o tu esclava que tuviere serán de las gentes que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podrás comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de los nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener en posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, los que han comprado. Como posesión hereditaria, para siempre servirán de ellos. Pero de vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis sobre el hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que esté contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extraño que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado por uno de sus hermanos. Rescatado. Su tío o el tío lo rescatará. Un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzaren, él mismo será rescatado. No se puede rescatar si no se es pariente. No se puede rescatar si no tiene con qué pagar. No se puede rescatar al hermano o al de la familia si no se tiene con qué responder. Si no viene de esa misma raza o ese pueblo. Por eso, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo.
Jesús es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, y fue pariente nuestro manifestándose en carne. Si se hubiera manifestado en otra condición, no sería nuestro pariente, que extraterrestre, que aquello, que metal, que inteligencia artificial, que no sé qué, que aquello. No. Jesús no tuvo nada de inteligencia artificial, más bien era santo, limpio y puro, pero fue completamente hombre y era completamente Dios manifestado en carne. Por eso cuando Él nos compra, como leíamos en Pedro, Él nos compra con su sangre porque era de más valor que nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que lo que Él sufrió es para que yo sea sano. Lo que Él padeció cautivo, para que yo sea libre. El pecado que Él llevó es para que yo no lo lleve, porque Él lo llevó. Eso se llama justificación, que esa es otra doctrina. Pero para poder entender perfectamente que Él llevó lo que yo solté, y yo lo solté porque Él lo llevó, o si no yo seguiría y ese pecado me mataría, pero Él lo llevó para hacerme libre a mí. Por eso yo no puedo liberarme por mí mismo, Él me libera. Yo no puedo santificarme por mí mismo, Él me santifica. Yo no puedo dejar el vicio por mí mismo, Él me ayuda a dejarlo. Yo no puedo salvarme por mí mismo, Él me salva. Oh, aleluya. Vamos a finalizar con este ejemplo de Ruth, capítulo 1, aunque todo el libro de Ruth es un ejemplo de redención. Pero yo quisiera que miráramos en Ruth. Vamos a ver en Ruth. Estaba mirando yo la importancia de lo que es precisamente cuando se llega a un punto en el cual Dios toma esa tipología tan especial. Rápidamente le voy a decir, Noemí, que quiere decir llenura, alegría, en fin. Cuando hay escasez en Jerusalén, en su tierra, se va a Moab. Al irse a Moab, se va con su esposo Elimelech, lo que dice acá, y después se lleva a Malcón y Quelón. Éfrates de Belén de Judá llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí, dice el 1:2. Murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos. Tomaron mujeres, entre ellas Orfa y Ruth, y habitaron unos 10 años. Murieron los 2 y quedó solo ella y las 2 nueras. Ustedes conocen ya la historia. Pero cuando se presenta esta situación, Orfa decide quedarse y Ruth se va con ella. Ruth era de una familia de Moab de mucha altura, de altura sacerdotal y de los dioses que tenían.
Pero Noemí comenzó a hablarle de la fe que ella tenía en el solo Dios verdadero. Y ahí es donde Ruth va entendiendo que los ídolos no eran dioses, sino que había uno más poderoso. ¿Qué pasa después? Que cuando ella se va, porque Noemí decide llevarla porque tanto le ruega y se la lleva y llegan allá a Israel. Y cuando llega allá, llega una de la tierra, pero llega una extranjera. Y la que está en ese momento heredando es Noemí, pero forma parte de la extranjera, porque era la esposa del hijo de ella. Conservaba todavía belleza Ruth. Y cuando están en esa situación es donde se va a espigar, porque era una norma que había, una ley, y el que iba a espigar iba recogiendo hasta que le llevaba el dueño allá lo que recogió y le daban su dinero o le daban el fruto. Y entonces ya ella entra por ese trabajo que hay que hacer y el dueño de ese terreno se enamora de ella, pero hay el problema que hay un pariente cercano, más cercano que él. O sea que él no puede hacer nada. Y ella tiene que esperar que el pariente que tenía más cercano la redimiera. O sea, comprara todo el territorio de la viuda y a ella la recibiera porque era hija del heredero que había. Y cuando le dicen a este caballero, él dice: yo no puedo, porque si tendré que llevarla a la casa y van a haber otros herederos y yo tengo unos herederos y se me puede formar un serio problema. Yo no la redimo. Y el otro que está enamorado la redime, vos la redime. Y cuando va donde los ancianos, él les explica y los ancianos le dicen: si tú logras redimirla, será tuya. Y él la redime. Y cuando él la redime es porque compra todo, porque él era el dueño de todo eso. Y de una vez Noemí entra en ese parentesco y entra ella. Y cuando ella, ya con el tiempo, se casan, es donde viene a ser prácticamente, tienen un niño, Obed. Y de ahí en adelante viene descendencia. Y después viene Isaí y después ya llega el rey David. Quiere decir que esa simple extranjera llegó hasta el linaje del rey David. ¿Por qué? Porque fue redimida. No valía nada, pero la redención la ubicó en el espacio. Usted y yo no valíamos nada, no teníamos nada. ¿Pero qué nos redimió? La sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Bien, mis hermanos, el verso 9 del capítulo 3 es donde ya se mira ese final. Y el capítulo 4, el verso 3 en adelante, es donde ya se ve que para poder llegar a ese nivel tenía que tener cómo pagar. Y Jesús tuvo con qué pagar. Porque Él no vino a pagar con plata ni con oro, sino con su vida, con su sangre derramada. Yo voy a aprovechar estos minuticos para decirles que hagamos una oración. Estén en pie, por favor. A mí me gusta mucho esta doctrina, porque es la doctrina que se cumple, que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso
Los saca del muladar, ¿para qué? Para hacerlos entrar con los príncipes de su pueblo. Hay mucho de qué hablar sobre esto, pero yo he pedido un favor ahora y unos jóvenes van a hacer un pequeño dramatizado para que ustedes observen cómo fue